Claro, pero antes de retirarnos y antes de comenzar también la clase, en la mañana yo hice una propuesta que va a depender mucho también de ustedes. El día miércoles vamos a hablar ya un poquito más seriamente con respecto a esto, que es el examen. Tengo dos alternativas. Una que podríamos dar el día viernes 22, si es que no tienen ustedes mucho trabajo, muchas cosas que hacer, o por examen, digamos el día viernes 22, como a las 6, a ver, podríamos hacer el examen, si se puede, desde las 3 de la tarde en adelante, o en todo caso, también dependiendo de la aula, a las 6 de la tarde, sería difícil. Y el otro sería el día siguiente, el día 23. Es una propuesta, no quiero que me contesten ahorita, porque yo no soy el que viene las propuestas, pero yo no soy el que llevo las materias, son ustedes sabrán si les da tiempo para estudiar. Tampoco no estoy diciendo ni siquiera los temas, ¿no? Porque primero quiero ver la posibilidad que tiene. Ya sé que semiología van a dar el sábado 30. Bueno, ellos están en grupo en realidad. El doctor sería el público. Eso quería decir nada. Ahora ya me voy a meter, vaya pensando sobre ustedes, las posibilidades. Bueno, vamos a ver ahora este tema que son los altavoces de la sobranacia, y cuando yo esté relatando el tema en líneas generales, voy a ir diciendo las cualidades que tienen estos fármacos, estos altavoces de la sobranacia, y para qué podrían servir en diferentes tratamientos, obviamente de las patologías que suele tener el ser humano, que podrían ser útiles o estos alcaloides naturales o los que se elaboran en el laboratorio. Obviamente de la industria farmacéutica a partir de las estructuras químicas de estos mismos fármacos. Entonces se llaman también antagonistas muscarínicos. Aquí he dibujado un pie sináptico que a partir de la mitocondria se genera la acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs. Esta acetilcoenzima A, un aminoácido que la colina por la colinacetiltransferasa se forma la acetilcolina va a actuar sobre este receptor que vamos a hablar el día de hoy, de este receptor, no del nicotínico, solo del muscarínico, solo de él. Por eso también se denomina antagonistas muscarínicos naturales. Solo vamos a hablar de dos fármacos, de la atropina y de la escopolamina. Es lo que ustedes ven, es un buen referente para hacer un trabajo de farmacología, porque ahí están todos los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. Por ejemplo, la introducción, la historia, la farmacognosia, que significa origen de estructura química, la farmacodinamia, el mecanismo de acción, los efectos que se van a producir en los diferentes órganos y sistemas del ser humano donde existan receptores muscarínicos, no donde haya nicotina. La farmacocinética con su absorción, distribución, metabolismo y excreción, reacciones adversas, toxicidad, contraindicaciones, interacciones medicamentosas, preparados y vías de administración, indicaciones terapéuticas en el plan de administración y obviamente la bibliografía. Eso debe de tener todo fármaco, menos los electrolitos, son los únicos que no tienen todo eso porque no hay metabolización. Entonces no entran todas las cosas que tienen la mayor parte de los fármacos. Bueno, muy bien, entonces ahí tenemos la introducción del tema del día de hoy. Y en esa introducción, como ustedes pueden ver, estos antagonistas muscarínicos, que aquí tenemos la estructura química de la atropina, inhiben de forma competitiva. Entonces aquí tenemos la atropina,
entonces esta atropina, vamos a suponer que tenga esta forma de un rectángulo, entonces va a venir la atropina y se va a meter en este receptor, que es un receptor mucarínico, y no va a dejar que entre la acetilcolina aquí. Va a funcionar como un tapón. Todo el mundo en su casa tiene un lavamanos en su baño, y ese lavamanos tiene un tapón plástico, y que le ponen ese tapón ahí, igualito va a ser. Entrar como un tapón y no va a dejar que se salga el agua, y en este caso no va a dejar que entre la acetilcolina. Y entonces, por eso dice que su antagonismo competitivo de receptores colinérgicos mucarínicos, no habla de los nicotínicos, en células que reciben esa inervación colinérgica, y las que no reciben pero poseen dichos receptores. Bueno, ahí sería lo que más lo hará. Bueno, ¿qué van a protagonizar estos medicamentos? Entonces, impiden los efectos de la acetilcolina. Si yo pongo este tapón aquí, estoy impidiendo que esta acetilcolina se meta acá. ¿Y por qué genera un antagonismo de tipo competitivo? Porque esta atropina tiene casi similar estructura química a la acetilcolina. Usa ese receptor. ¿No verdad? A nivel de los sitios de efector. Ahora, ¿dónde existen receptores mucarínicos? En todos los músculos lisos y en el músculo cardíaco. Cuando habla aquí de células glandulares, estas glándulas tienen músculo liso para que esos acidos glandulares se contraigan y salgan las secreciones de las glándulas que se tratan. Si son salivales, pues saliva, si son sudoríparas, del sudor, así sucesivamente. Pero también tenemos en el sistema nervioso central, eso también es importante, porque estos que vamos a ver son compuestos terciarios, y al ser terciarios atraviesan la materia hematoencefálica. Los cuaternarios no, y esos cuaternarios generalmente son sintéticos, se hacen en el laboratorio, y lo han hecho intencionalmente porque cuando afectan los receptores mucarínicos del sistema nervioso central provoca, por ejemplo, la atropina, que aquí tenemos la atropina, dice el 1%, provoca convulsiones este medicamento en el sistema nervioso, pero si se dan dosis elevadas. Entonces, no. Por eso que lo que han creado son compuestos cuaternarios que no se pueden distribuir por todo el organismo. Ya. Ahora, estos antagonistas mucarínicos naturales producen poco bloqueo de los efectos de la acetilcolina en los receptores nicotínicos. Por eso digo, son mucarínicos su acción, no nicotínica. Ahí vamos a ver los bloqueantes neuromusculares. Cuando terminemos este tema, vamos a ver la otra. Y dentro de esos antagonistas de los receptores naturales, mucarínicos naturales, tenemos la atropina y la escopolamina. Vamos a hablar hoy de la atropina y de la escopolamina, nada más de eso. Entonces, a dosis altas o tóxicas, su efecto central, es decir, en el sistema nervioso central, la atropina y los fármacos relacionados consisten en estimulación del sistema nervioso central, aquí genera confusión, y luego va a seguir una depresión que va a terminar de matar al ser humano. Además de eso, fármacos se usaban en la antigua Roma y en la Edad Media para matar a la gente, ponían los himnos, y entonces poquito a poco los iban envenenando, y como en esa época no se podía analizar cuál era la causa de la muerte, entonces pasaban desapercibidas las muertes de los sujetos que consumían en sus alimentos, sobre todo en el vino. Bueno, en lo que se refiere a la historia, atropina y escopolamina son alcaloides de las plantas del grupo de la belladona. Que quede claro, belladona está escrito en italiano. Y el italiano, bella es hermosa, dona señora, bella señora quiere decir. Porque las mujeres italianas se aplicaban estos productos, la belladona, la mandrágora, el toboache, el liponio, el beleño, que lo usan para dilatarse las pupilas.
vida, según la época en que vivieron ellas, se veían hermosas como ahora, ¿no? ¿Verdad? La gente, ¿cuál es la mejor moda? Porque algo tiene que hacer el ser humano para disfrutar de su moda, ponerse tatuaje en todos los lados, ¿no? Entonces hoy día ya no son como las italianas que creían las onzas que poniéndose ahí se veían más hermosas, no se veían más hermosas. Además hay dos versiones, después les voy a contar esa historia también. Entonces ahora se tatúan todas esas cosas, entonces se creen letreros, ¿verdad? Por eso les decía el otro día que capaz que alguien se ponga en la larga y se vende la casa, pues, o se alquila, digamos, listo, porque son letreros, ¿no? Igualito, no venden esta casa, entonces no saben qué van a hacer con su cuerpo. Es horrible ver a una persona así, a mí no me gusta, porque yo digo, la piel del ser humano es interesante, más bien que es una cosa muy diferente a la que tienen los animales. Entonces, pero bueno, cada cual con su punto, y si es propietario de la cosa, pues bueno, que ande con el letrero que le dé la gana, no vamos a enojarnos por eso. Bueno, así eran las modas. Ahora voy a contar la otra historia. Dice que las mujeres de la Roma antigua entonces se veían más hermosas por la pupila dilatada. Si se dilata la pupila y el clima como el que tenemos en Santa Cruz, mucho sol durante todo el año, concentra demasiado la luz, quema la retina y al quemar la retina quedan ciegas. Una estupidez total, bueno, pero en realidad no era cierto eso tampoco, según se dice, digamos, que hablando de la verdadera historia de todo esto, es que como hoy en día lo importante, digamos, es el fútbol, Cristiano Ronaldo, Messi, no sé qué otro, digamos, todo el mundo para OPA, viendo 22 boludos que juegan, ¿no es verdad?, a costilla de la plata de los pobres, porque los pobres son los que pagan, los viejos pagamos millones de dólares. ¿De dónde salgan los millones de dólares? De los boludos que miran, de eso, ¿no es? Ya, de los viejos, ni techo tienen, pero están en el fútbol, ¿no es? Es lo más maravilloso que puede haber en la tierra. Entonces, una estupidez. Igual era en la antigua Roma, ¿cuál era el deporte preferido? Los gladiadores eran los deportistas mejores. Puro físico, no como marica de Calígula, digamos, que era el rey, es puro marica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ya. Entonces, ¿qué hacían las mujeres romanas? No había pues estas luces en la calle, eran calles angostas, como tenemos igual en Potosí, en Sucre, en las ciudades grandes, tenemos una calle muy pequeña, porque no había auto, ¿no? ¿Verdad? En esa época. Entonces la calle era así, angosta. Y ponían, digamos, unas antorchas con grasa de animales. Y esa era la iluminación. Entonces, para que le entre más luz y puedan caminar de noche, entonces con la pupila dilatada podían hacerlo. Entonces, ¿y a dónde se iban? Al Coliseo Romano. ¿Para qué? Para tener relaciones sexuales con los gladiadores. Para eso era. Para eso era, como ahora. Llega Messi, que se le meten a la ¿cómo se llama? A la habitación del hotel, se hacen embarazar y después le sacan su plata, ¿no? Ya. Claro, cada cual negocia su cuerpo como quiere, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No, verdad? Entonces ya está. Listo, eso es lo que ocurría y por eso se dilataban las pupilas. Y ellas, según ellas, se veían bien hermosas, como ahora vuelvo a repetir. Una persona tatuada se cree bellísima y no le veo nada bonito eso. Bueno, ya ahora vamos a ver la historia. Entonces los antiguos médicos hindúes, o sea, estamos hablando de la India, ¿no verdad? Utilizaron preparados de la belladora durante muchos siglos. Ahora aquí viene el asunto. Durante el Imperio Romano, como pueden ver, y en la Edad Media, la belladona se utilizó para producir envenenamiento de esta evolución. Por eso les decía que le ponían en los vinos, en el agua, en los alimentos, digamos, y entonces así generaban muerte y era muy difícil determinar el origen de la muerte. Hoy en día pues,
existe una tecnología tan grande que fácilmente se puede determinar por qué murió una persona. Antes no. Bueno, en la India se quemaba la raíz de la hoja de la planta de estramón, llamada datura estramón, para tratar el asma mediante la inhalación. Muy bien. Ya tenemos un primer indicio de tratamiento para los asmáticos. ¿Para qué se puede utilizar la atropina y la ecopolamina? Para resolver el problema de los asmáticos. El gran problema de estos dos productos, ¿no es verdad?, es que al ser terciarios, entonces se absorben, pasan al torrente circulatorio, pasan al sistema nervioso y causan problemas. Entonces, para evitar eso, se ha creado el bromuro de hipratropio y el bromuro de tiotropio, que son derivados cuaternarios de la atropina. Y esos derivados cuaternarios entonces no se absorben, actúan de manera local y vienen en aerosol para resolver el problema de la bronquial. Número 1, el tratamiento asma bronquial que puede servir el medicamento. Ya a principios del siglo XIX, los colonizadores ingleses introdujeron los alcaloides en la medicina occidental. Seguimos viendo. Linneo denominó a esta planta Atropa belladona, en referencia a que Atropos, la más antigua de las tres parcas, portadora del hilo de la vida. O sea, esa parca, una de ellas, entonces era Atropos. Y Atropos, entonces, estaba relacionado con el hilo de la vida, o sea, el hilo que nos hace que nosotros estemos vivos. Como en esa época era lleno de dioses y demás cuestiones, entonces ese Linneo le puso el nombre de Atropa belladona, la atropina. Y belladona, vuelvo a repetir, bella, hermosa, en italiano igual que en el español, y dona, señora, ¿no? Bella señora, eso quiere decir. Ya, entonces el nombre de belladona deriva del uso de preparados por las mujeres italianas, porque está en italiano eso, para dilatarse las pupilas. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo elemento que podemos utilizar como medicamento. Los oftalmólogos utilizaban antes, ahora ya usan beta-bloqueantes, porque dura mucho tiempo la acción de la belladona en el ojo. ¿Para qué? Para hacer fondo de ojo. ¿Para qué hace el fondo de ojo? Para mirar toda la retina, como está esa retina, ¿no? Le ponen unas gotas que hacen esperar afuera, entonces ya hacen el fondo de ojo, ¿no? Y además pueden llegar a determinar la presencia incluso de parásitos del toxoplasma. Por ejemplo, se puede localizar a nivel ocular y entonces para eso se utilizaba. Pero el gran problema de la atropina es que la durabilidad de la dilatación de la pupila es de 72 horas. Y 72 horas son 3 días. Y entonces tienen que andar con lentes oscuros para que, obviamente, los rayos del sol no le quemen la retina, porque nadie quiere perder la vista. Por eso les digo, eran tontas las mujeres de antes. Se arruinaban la vista por nada más ponerse esas cosas como moda y ya está. El aislamiento de la atropina pura fue en 1831 por May y en 1867 Besson y Moenhouse entonces demostraron los efectos de la atropina sobre el corazón. Ahora vamos a hablar del corazón y también ya vimos dos utilidades, una en el alma y otra en oftalmología, si ustedes quieren así, para hacer foto de ojo y no solamente en oftalmología, porque en medicina interna, en neurología también pueden necesitar dilatación de la pupila para ver, digamos, a nivel de la retina los problemas que puede causar, por ejemplo, la hipertensión arterial. Ahora veamos esto de aquí. Hay una patología cardíaca que se llama bradicardia sinusal. Bradicardia quiere decir que se ha bajado la frecuencia cardíaca. Para resolver esa bradicardia sinusal se usa atropina. Entonces también en el aparato cardiovascular podemos utilizar la atropina y habrán 3 patologías que estamos mencionando ya y de utilidad para el médico porque es importante este producto. 5 años más tarde, Heidenheim entonces descubrió los efectos sobre la secreción salival. Número 4, entonces, de la utilidad de esto. Cuando a alguien le sale paperas o digamos sin
infecta con el virus de la parotiditis. La parótida obviamente está en esta región, en la glándula salival. También, lógicamente, la sublingual y la submaxilar constituyen las glándulas más importantes salivales. Y si no hay saliva, no hay manera de pronunciar bien las palabras por un lado, y tampoco sería posible tomar alimentos, por ejemplo, los almidones, con la tiamina amilasa, entonces se destruyen desde la misma boca durante la masticación. Tenemos el pan, las papas, las yucas, todo ese tipo de productos que tienen almidones, entonces puede ya generarse una digestión a nivel de la boca. Entonces, esta gente que tiene paperas le ponían esa crema de belladona, que es una crema negra ahí en la papera para resolver los problemas. Y la peor huevada es que se preocupaban solo por los hombres. Decían, no, si a tu hijito le ha dado papera, meterlo en cama, que no se mueva, porque se le van a bajar las paperas a los huevos y va a quedar potroso y después va a quedar estéril y demás cuestiones. Cosa que no es mentira, pero ¿y por qué no las mujeres? Porque si uno se pone a pensar, es una enfermedad glandular, entonces obviamente las parótidas son glándulas, las sublinguales son glándulas, las submaxilares también, los testículos también son glándulas, que son glándulas, secretan hormonas como la testosterona, y que son los ovarios, también son glándulas. Y entonces si se afectan a las mujeres pueden quedar estériles por esa razón, así que igual todos a la cama. En segundo lugar, yo si quisiera inscribir a alguien en una competencia pedestre, digamos de carreras, sin obstáculos nomás, que dé vuelta al segundo anillo, aunque sea, no voy a buscar un rengo, ¿no? Pues sí, un rengo que va a correr la mierda, no. ¿Y por qué? Porque está enfermo, ¿no? O no, o está normal, está enfermo, no voy a inscribir a un enfermo. Entonces, lo mismo ocurre aquí, porque si usted agarra y le dice, ay papito que está enfermo, mamita, digamos la niña, y le dan chicle, ¿qué va a hacer el chicle? Va a producir más saliva. ¿Y a quién le están haciendo trabajar? A la glándula enferma. Estúpido, tonto. O exprimir un limón y hacer así, solo de verlo al limón, se empieza a secretar saliva, pastillitas, todas esas cosas. No hay que darle a los papeludos, no hay que hacer eso. Y no se le baja a ningún testículo. Y el problema mayúsculo de la papera es que puede provocar una insulinitis, o sea, estoy hablando de las células beta del páncreas, porque el páncreas también es una glándula de secreción que puede afectarse, y esa es la que provoca la diabetes juvenil. Así, cuidado con las paperas, no es solamente la glándula, no cuide una cosa que es la que menos importancia tiene. Más importancia para mí tiene la glándula llamada páncreas, porque recuerden, el páncreas tiene un sistema exócrino y endocrino, y en el endocrino obviamente está los islotes de Langerhans, ¿no es verdad?, donde se encuentran las células beta pancreáticas. Entonces, ahí también podría servirlo para dos cosas este descubrimiento, para tratar de evitar, ¿no es cierto?, que la glándula salival trabaje, y se puede dar en gotas, atropina o algún derivado de ella, con la finalidad de secar la boca, y que no esté trabajando la glándula salival y se va a recuperar más rápido. Pero que cura la papera, eso no cura, que quede claro. Lo que disminuye es la secreción salival, que es otra cosa diferente. Son dos cosas diferentes, ¿no es verdad? Entonces, al no trabajar mucho, su recuperación es mucho más rápida para eso. Aquí tenemos la estructura química de la atropina, como pueden ver, y obviamente también del origen de estos alcaloides de transodanácea, que no solamente. Bueno, la atropina o tioseamina entonces se extrae de la dura estramonio, conocida como chamico, estramonio o atropa belladona. Esta es la planta, y la escopolamina y osina
se extrae de la planta Ioseamus niger o belén. Esto es, esa es su flor y han demostrado varios vegetales, ¿no? Son esteres formados entonces por un ácido aromático, el ácido trópico, una base aguamina terciaria, y ese por eso atraviesa la barrera hematoencefálica, el propanol para la atropina y la escopina para la escopolamina. Entonces, la estructura química de la escopolamina y la estructura química de la atropina. Ahora, relación de la estructura química con la acción farmacológica. El núcleo tropanol de la atropina confiere a esa atropina una acción estimulante sobre el sistema nervioso, lo cual puede generar convulsiones. Sin embargo, el núcleo de la escopina confiere a la escopolamina una acción depresora del sistema nervioso. Entonces, no funcionan de la misma manera ambos fármacos cuando se administran por vía oral. Ahora, los compuestos de estructura terciaria, vuelve a decir ahí, que son los antagonistas muscarínicos naturales, se absorben mejor en el tubo digestivo y atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, antiguamente, ya que está refiriéndose al aparato digestivo, aquí en esta parte de la diapositiva, se utilizaba para el tratamiento de la úlcera gastroduodenal. O sea, antes que haya inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol o los antihistamínicos H2, ¿no es verdad? Se usaban estos medicamentos. Pero ¿qué es lo que ocurría, digamos? Tenían muy poca durabilidad en sus efectos farmacológicos por un lado, pero ocasionaban efectos sistémicos. Por ejemplo, podían generar taquicardia, sequedad de la boca, hipertrofia de próstata. En los varones, porque obviamente las mujeres no tienen próstata, entonces hipertrofia de próstata en los varones mayores de 40. Entonces este producto fue reemplazado por otro medicamento que es la pidenzepina. La pidenzepina es un derivado sintético que sirve para el tratamiento de la úlcera. Pero aún así, creando un compuesto cuaternario, no supera a los inhibidores de la bomba de protones y a los antihistamínicos H2. No son mejores, pero es una alternativa en el tratamiento. Entonces ya se ve para radicalidad sinusales, para papera, para cólicos intestinales, para úlceras, para bradicardias sinusales. Ustedes ven, ya tenemos hablado alto, tiene mucha utilidad, digamos, estos fármacos, y vamos a seguir viendo más. En cambio, la cuaternización, como hemos mencionado, la pidenzepina, el bromuro de intratropio y tiotropio que sirve para el tratamiento del asma, esos productos que acabo de mencionar son compuestos cuaternarios, y entonces estos no afectan el sistema nervioso central. Entonces desaparece esa acción del sistema nervioso central debido a que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Pero son los cuaternarios, los terciarios, son la atropina y la escopolamina, eso sí. Ya. Son poco liposolubles, también por ello se absorben muy bien, muy poco, por el aparato gastrointestinal. Y poseen también una acción bloqueante ganglionar. Ahora seguimos con la farmacodinámica. Entonces la atropina y la escopolamina entonces compiten por este receptor muscarínico de la acetilcolina, sitio de fijación que va a tener esta atropina en este receptor muscarínico. Al unirse, impiden entonces la liberación del inositol trifosfato, que es un segundo mensajero, ¿no es verdad?, de un receptor metabotrópico activado por proteína G y generar la inhibición de la adenilciclasa producida por agonistas muscarínicos. Ya, como el antagonismo de este tipo competitivo, entonces la atropina funciona como
tapón nada más y no deja que actúe la acetilcolina. ¿Se puede revertir esto? Claro, se puede. ¿Cómo puedo revertir esto? Aumentando la concentración de la acetilcolina. ¿Cómo puedo aumentar la concentración de acetilcolina? Con el anterior tema que vi, los inhibidores de la acetilcolina que es la fisostigmina o eserina. Los compuestos órganos fosforados y aquellos que sirven para el tratamiento de Alzheimer podrían hacer eso. Pero ¿cuál se puede elegir de mejor manera? La fisostigmina. La fisostigmina bloquea, aumenta la concentración de la acetilcolina y la acetilcolina la saca la dopamina de este receptor y se resuelve ese problema también. Bueno, aquí tenemos eso. Ustedes pueden ver la mitocondria forman la acetilcoenzima A, esto es la colina más la acetilcoenzima A forman la acetilcolina viene al receptor muscarínico y aquí tenemos la atropina que son estos redonditos que hemos hecho que si ocupan este lugar entonces desplazan a la acetilcolina y entonces no hay acción y por lo tanto se puede decir que esta atropina es un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos. Pero entonces esta acetilcolina va a seguir siendo destruida por la acetilcolina esterasa y desdoblando en ácido acético o acetato y la colina que vuelve a utilizarse para síntesis. Entonces es importante también tener presente esto. Y aquí tenemos estos receptores metabotrópicos activados por proteína G. Estas proteínas tienen 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Cuando se desprende esta subunidad alfa, apertura los canales de entrada de sodio y se genera la acción. Y en otros casos, como en este, por ejemplo, esta proteína G, porque también es un receptor metabotrópico, puede actuar sobre esta enzima llamada adenosina, el cual va a formar el AMP cíclico, que es el segundo mensajero, como pueden ver ahí. Pero no siempre se desprende la subunidad, a veces se desprende la beta y la gamma, como pueden ver aquí. No le da la beta y la gamma de la proteína, porque esto de aquí es un receptor metabotrópico de 7 unidades de transmembrana, donde la acetilcolina va a, digamos, tener su acción. Bueno, ahora vamos a ver los efectos sistémicos, o sea, qué pasa a nivel del sistema nervioso central. La atropina y la escopolamina atraviesan la barrera nerviosa. Entonces, dosis terapéutica. ¿Qué significa dosis terapéutica? De la atropina, sobre todo, que es el fármaco más importante. Para el adulto es de 1 miligramo. 1 miligramo. Se puede poner, digamos, bueno, la ampolla viene de 1 miligramo y 1 ml. ¿Se puede usar 10 ampollas, por ejemplo, de atropina? Sí, se puede. En el adulto sí. Pero si ponen eso 10 miligramos en un niño, lo matan. Entonces la dosis terapéutica es 1 miligramo. Y vuelvo a repetir, la ampolla tiene 1 ml con 1 miligramo. Puede generar excitación vagal leve, dosis tóxica, ya puede provocar inquietud, irritabilidad, desorientación, alucinaciones, delirio y risa. Dosis tóxicas o más tóxicas, estimulación que va seguida de depresión, que culmina con el colapso respiratorio, como pueden ver ahí. En cambio, la escopolamina, la dosis terapéutica, no produce excitación, sino depresión del sistema nervioso con somnolencia, amnesia, euforia, fatiga, reducción del sueño. También puede provocar estimulación seguida de depresión y además previene la cinetosis. Ahora vamos a hablar de la cinetosis de la mente. Otro problema que puede resolverme estos alcaloides de razonanácea, sobre todo la escopolamina. Vamos a hablar entonces de la cinetosis. ¿Qué es la cinetosis que me interesa? Es una afectación del octavo par en su parte vestibular, que hay una cóclea, que es la que está relacionada con la audición, y la vestibular está relacionada con el equilibrio. Cuando uno tiene una afectación vestibular, se sube a una movilidad
o a un niño le hacen de lento, o lo suben a esos carruseles que giran a más velocidad, le vienen náuseas. Por ejemplo, cuando uno viaja con niños, ya sea en una movilidad particular o en una flota, por ejemplo, si se está yendo a Cochabamba, entonces esa curva, y como ocurre también en la ciudad, ustedes pueden ver lo que ocurre en la ciudad es lo siguiente: el chofer se pone ahí parado y hace funcionar su motor, y cuando mira la hora, mierda, sale disparando y gira. Entonces eso provoca náuseas de vómito, eso se llama cinedosis. Si alguien se sube en un barquito de esos chiquititos o medianitos, por ejemplo en el lago Titicaca, por decir una cosa, y ese bichito se va moviendo así, también provoca cinedosis. Cuando se suben a avionetas benditas, que miércoles es una desgracia subir a esa cosa, porque se mueve así por el viento y todo, le da cinedosis, o sea, vómitos. Cuando viaja la gente pide bolsita, le están vomitando, ¿no es verdad? Bolsita, que le dan una bolsita generalmente de papel madera, no sé si seguirán hasta ahora sí, pero antes daban eso, y puede ser también las plásticas donde vomita la gente. Eso se llama cinetosis. Si le dan escopolamina, entonces no hay cinetosis. Y vuelvo a repetir, se da en avioneta, en barquitos pequeños, no en transatlánticos, porque eso ni se siente que uno está en el mar, ¿no es verdad? Y obviamente también la movilidad. Hay muchas subidas, bajadas, curvas y todo ese tipo de cosas. Hay mucha gente que... Por eso que, por ejemplo, para ser piloto y entrar a la aviación, si quiere ser militar, digamos, entonces le hacen, hay unas sillas giratorias, le hacen girar hasta veces. Si empieza a vomitar, lo sacan de la profesión que quiere hacer, porque no, su organismo no está adecuado a eso. Recuerden que los pilotos, por ejemplo, de combate, ¿verdad?, los que están en la guerra de ahora, hacen cada maniobra que puede venir el vómito y descontrolarse incluso en dónde están, peor si están, digamos, entre el cielo y el mar y todo está celeste, hasta pierden, digamos, la capacidad de distinguir qué es cielo y qué es mar. Ya, listo. Ahora, para las damas hay que hablar de esto también. Bueno, ya hemos visto que hay otra patología que la cinetosis, ahora vamos a hablar de las damas. Es menos probable que los hombres usen. Sí, lo hacen porque están con mucho dolor de bajo vientre, porque están en su periodo menstrual. Entonces, ese dolor patológico, vamos a decir, porque según lo que tengo entendido, cuando he conversado con las mujeres, no hay una sola mujer que no le duela durante la menstruación el bajo vientre, no hay. Lo que sí es soportable, ponen un poco de cara de brava, digamos, ahí por el dolor, pero hay dolores insoportables de eso. Y eso se llama dismenorrea. Y en la dismenorrea, que es el dolor menstrual, se podría utilizar esto con la finalidad que le cambie el dolor. Si toman eso y vienen a dar examen, entonces aquí dice clarito, interfieren en el proceso de la memoria. Y entonces apareciendo perturbación de la atención y la memoria a corto plazo. Normalmente, cuando van a dar examen, usan memoria a corto plazo. Porque, a ver, a un docente se le ocurre, como ahora estoy conversando con ustedes, para tomar examen, y a veces tienen 2 exámenes en un día. Estoy hablando de la gente que pertenece a este año. Pero si todos pertenecemos a este año, no. Hay gente que tiene fisiología de segundo o tiene materias de cuarto, esos no son de tercero, están claritos. Estoy hablando de que están todos inscritos en tercer año. Entonces, a eso no se les cruza mucho
las asignaturas, pero a los que tienen segundo y cuarto si se les cruza. Y entonces uno no va a estar a expensas de ese cruzamiento. Uno habla para la gente de tercero, porque no debe meter. ¿Ya? Entonces, usar la memoria a corto plazo, no les alcanza para leer. Si toman esos productos para calmar el dolor menstrual, entonces, miren lo que va a perturbar la atención y la memoria a corto plazo. Entonces, van a entrar al examen y van a salir a pasar aquí, porque eso hace. Entonces, no es conveniente sobre eso. Medicamentos, y les estoy explicando porque ustedes sean estudiantes. El día de mañana van a ser médicos y hay gente que va a ir a su consulta, que son jovenzuelos, niños, incluso viejos, porque la educación es para todo el mundo, no hay edad. ¿Ya? Entonces son utilizados también de auxiliares para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Miren, memoria, cuidado con eso. Parkinson, sirven también para el Parkinson, miren ustedes. Entonces vamos viendo varias utilidades de estos medicamentos y en otros casos, como en el caso de la memoria, que mejor no usarlo, eso no sería conveniente, incluso puede tener alucinaciones, ¿no es cierto? La gente intoxicada con estos productos. Ahora vamos a lo. Entonces bloquean la acción del músculo esfínter pupilar, lo que va a provocar miriasis, o sea, dilatación de la pupila, que es lo que hacían las mujeres romanas con la finalidad de dilatar su pupila. Poco efecto sobre la presión intraocular, salvo en personas con ángulo estrecho de la cámara anterior y además evitan la secreción lagrimal. No es bueno que el ser humano tenga el ojo seco. Cuando eso ocurre, lo mejor es darle lágrimas artificiales, que no es más que eso es lo fisiológico, porque el ojo siempre tiene que estar húmedo. Por eso es que parpadeamos cada rato sin darnos cuenta. Claro que no es un tic, sino es un parpadeo normal, porque también lo que empiezan a hacer así, ya parecen unos semáforos con mal foco, entonces ya, ¿no? La verdad, ya, sí. Ahora, en el corazón, dosis pequeñas reducen la frecuencia cardíaca. ¿Por qué les hablé de la bradicardia sinusal hace un momento? Donde la atropina es el fármaco más útil. Porque si aplican a razón de 0,5 para abajo, 0,4, 0,3, de atropina a un adulto que tenga bradicardia sinusal, a la mierda, debe haber una bradicardia sinusal de paciente, digamos, de emergencia, ¿cuánto tenía que ponerle de atropina? ¿Cómo no traje Vademécum? Para no pegar, le voy a dar menos de la mitad de la ampolla. Lo terminaron de matar. ¿Por qué lo terminaron de matar? Porque reduce la frecuencia cardíaca a dosis pequeña. ¿Cuántas dosis pequeñas? Menos de 0,5. Y en vez de resolver el problema, el imbécil lo terminó de matar porque le produjo más bradicardia. ¿No es verdad? Entonces, vuelvo a repetir, por eso estoy hablando de la dosis normal de 1 miligramo. Una ampolla a los adultos les viene bien y resuelven el problema de la bradicardia sinusal. Dosis normales, que sería obviamente 3 miligramos, aumentan la frecuencia cardíaca y la disminuyen y aquí aumentan. Y dosis mayores, obviamente, va a aumentar mucho más la frecuencia cardíaca. Entonces, por su acción sobre los receptores muscarínicos 2. Recuerden que hay 5 tipos de receptores muscarínicos y eso lo vimos cuando vimos acetilcolina. Recuerden eso. Ya, sobre los vasos sanguíneos, entonces hay una inervación indirecta del sistema nervioso parasimpático, dilata las arterias coronarias, por ejemplo. Los receptores muscarínicos endoteliales generan vasodilatación inespecífica con la presencia de rubor y calor, sobre todo a nivel de la piel. Ese rubor y calor, es decir, el enrojecimiento y la producción de calor, se llama fiebre atropínica, que es mucho más frecuente observar en los niños que en los adultos, pero en los dos se da. Ahora, si esa fiebre atropínica, fiebre que le estoy diciendo, la palabra fiebre significa elevación de la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura normal en el ser humano? 36,6. Eso es la temperatura normal. 37 es normal, sí, 37 es normal. Pero 38 es fiebre.
Entonces, no, yo le voy a dar Novalgina, le voy a dar ibuprofeno, le voy a dar aspirina, lo que sea. No resuelve el problema. No baja la temperatura ningún aire. Entonces, ¿qué deben de hacer? Meterlo en una bañera con agua. Recuerden que hasta estos aires ponemos a 22 grados centígrados, no estamos poniendo más abajo, porque vuelvo a repetir, nuestra temperatura de manera normal, que 36 afuera puede ser 25, 28 grados, 30, el agua normal está a menos de 20 grados de temperatura. Ya solamente sumergiéndolo en agua puede bajar la temperatura. Pero mejor, si la cosa no responde, entonces póngale hielo al agua para que baje la temperatura por atropina. No estoy hablando de la temperatura por una infección, eso no estoy hablando de eso. El aparato respiratorio, entonces, reduce la secreción de las glándulas mucosas, de las fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios. O sea, que si un paciente asmático tiene mucha secreción, podría resolver su problema aplicándole inhibe la broncoconstricción. Eso también tienen los asmáticos, causada por vitamina, radicinina, eicosanoides y demás cuestiones. Entonces también. Bueno, ahora la atropina a dosis terapéuticas aumenta la frecuencia y amplitud de la ventilación. Me sigo refiriendo al aparato respiratorio. No estimula el centro respiratorio cuando está deprimido, entonces tampoco se puede utilizar en eso, y la intoxicación se produce por parálisis respiratoria. La copolamina, dosis terapéutica, estimulación del centro respiratorio y dosis elevada de presión de la respiración y muerte por parálisis respiratoria. Entonces, es importante tener presente que derivados de la atropina se pueden utilizar para el tratamiento del asma, como el bromuro de hipratropio y el bromuro de tiotropio. Eso. Ya, ahora sobre el aparato gastrointestinal. Sirve para los cólicos intestinales. ¿Sí? Si alguien viene con un cólico intestinal, porque además, digamos, tiene náuseas, vómitos y todo ese tipo de cosas, funcionarían bien. Entonces, el bloqueo mucarínico no suprime por completo eso, porque hay hormonas locales, por ejemplo, de las neuronas intrapulmonares. Vamos a mencionar el plexo entérico. Ustedes saben que intestino tiene dentro de su estructura este plexo. También la presencia de la serotonina, que se denomina también 5-hidroxivitamina, la dopamina, que regula la actividad. Pero puede provocar sequedad de la boca, porque como afecta a las glándulas salivales, entonces no hace que haya secreción. Ya hemos hablado sobre todo de las papelas. Recuerden ustedes, se torna muy difícil la deglución cuando no hay saliva, y también es difícil hablar. Por eso que a los oradores le ponen un vaso con agua para que siempre esté húmeda la lengua y puedan pronunciar adecuadamente las palabras. Eso es importante tener presente. Y reduce además la secreción gástrica. Por eso se utiliza también estos medicamentos hasta el día de hoy, con la pirenzepina que les dije, que sirve para el tratamiento de la úlcera, aunque no tiene un éxito terapéutico como los inhibidores de la bomba de protones, en el caso del omeprazol, lansoprazol y demás fármacos. Afecta la motilidad del músculo liso, actúa sobre las paredes viscerales que se relajan, reduce los movimientos de propulsión, o sea, hace más lento el tránsito intestinal. No habría que administrar nunca estos fármacos aunque tengan dolor. Las personas que tienen, por ejemplo, megacolon chagásico o megaesófago, no vale la pena de hacerlo, pero sí se podría utilizar, ¿no es cierto?, en los cólicos que vienen acompañados de diarrea. Pero es mejor no hacerlo, porque al paralizar el intestino también facilitamos la penetración de los gérmenes al torrente circulatorio y se puede armar hasta una septicemia. Ya reducen el tiempo de vaciado gástrico y prolongan el paso, digamos, a través del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, el consumo continuo de estos medicamentos puede provocar estreñimiento. Eso puede provocar
¿no? Entonces ya está. Salvo que sean diarreas de tipo neurogénica podría funcionar. La atropina también tiene una acción antiespasmódica leve, por ejemplo, se puede aplicar en los cólicos biliares por la presencia de cálculos biliares, ¿no? Lo mismo que los cálculos renales se podrían, digamos, también utilizar. En este caso, como estamos hablando de la vesícula, entonces estamos hablando de la vesícula y de los conductos biliares. Recuerden que el colédoco es muy susceptible a taponarse con los cálculos, y si alguien le llega con cólico, entonces se puede poner eso y le calma el dolor en una emergencia y resuelven el problema ya. Pero también deben de tener en cuenta que si ese personaje que viene del sexo masculino y además tiene por encima de 40 años, al mejorarle el cólico biliar, están también realizando hipertrofia de próstata, y esa hipertrofia de próstata le va a dificultar la adicción a ese hombre. Recuerden que próstata no tienen las mujeres, solo los varones, y solo ese problema se da en varones que superen los 40 años de edad, que es donde tienen que hacerse controles de la próstata. Realmente a partir de esa edad empiezan los problemas de cáncer de próstata, con hipertrofia de próstata, pero si le aumentan esto, entonces va a generar más hipertrofia de próstata y entonces va a ser muy dificultosa la emisión de la orina. Entonces van a orinar como chileteando, no pueden orinar de manera directa. Eso puede llegar a ocurrir. Y hay que decirle al paciente eso. Seguimos con el aparato genitourinario. El ureter tiene, digamos, en el ureter tiene acción antiespasmódica. Recuerden que esos ureteres pueden ser localizaciones importantes de la presencia de cálculo, antagoniza las contracciones, el tono vesical. Después tiene una acción, digamos, sobre el músculo detrusor de la vejiga. No es verdad que tiene una acción depresora, favorece entonces la retención urinaria. Si hay personas que, digamos, de nada, hasta de estornudar se orinan, podría servir en alguna medida, ¿no?, que no haya una contracción vesical. Lo ideal es siempre ir a cirugía con esa guerra. Bueno, relaja esa musculatura de la vejiga, disminuye entonces el problema de emisión de la orina cuando se tiene estos pacientes que se orinan de la bolsa. Las mujeres suelen tener más ese problema, sobre todo las puntíparas, es decir, aquellas que tienen muchos hijos por vía natural, no con cesárea, pueden tener ese problema. Por eso hoy en día se recomienda que las mujeres no tengan más de 2 o 3 hijos como máximo, porque lo demás es un abuso ya tener más hijos. Antes no había esos límites, podían tener 8 o 9 hijos, lo que sea. Ya sobre las glándulas sudoríparas también. Bueno, entonces hay gente que transpira de todo. Por ejemplo, si uno sube a un micro, puede haber una persona, ya sea hombre o mujer, que tenga toda la camisa o la blusa manchada de sudor. Entonces esa crema de velladora, primero lavándose con agüita, jabón, un poquito de limón, y una buena aseada ahí, se puede poner la crema de velladora, entonces deja de transpirar. ¿No es verdad? Por eso estamos hablando de la glándula sudorípara, también las manos. Muchas personas, ¿no es cierto? Hay mucha sudoración en manos y pies. Puede utilizarse. Disminuye entonces la sudoración por bloqueo de estas glándulas, genera la piel caliente y seca. En los lactantes puede provocar fiebre atropínica. Ya les dije que no usen AINES para bajar la temperatura, no sirve. O sea, si quieren darle un sabor en gota, Novalgina en gota, aspirina en supositorio, o lo que sea, digamos, de estos productos, no funciona bien. Entonces no baja la temperatura, tienen que meterlo al agua,
en la piedra atrófica. Igual va a ocurrir en los adultos, va a generarse, digamos, la hipertermia producida por la atropina. Bueno, ahora nos metemos a la farmacocinética. Entonces vamos a ver de estos dos productos sobre todo. Entonces la absorción se puede absorber bastante bien en el tubo digestivo. Son compuestos terciarios, si se ponen en la conjuntiva, se va a absorber también en la región auricular, en la papera. También se puede eliminar por vía intramuscular subcutánea. Y vamos a tener ya absorción a los 45 minutos, a 1 hora, y por vía intravenosa mucho más rápido, porque directamente se lo están poniendo en vena y entonces la acción va a ser rapidísima del medicamento. Eso sobre todo se puede utilizar cuando se va a usar anestésicos por intubación, porque si aumenta la secreción, ese tubo que le está metiendo se va a llenar de secreción y no va a dejar respirar. Entonces, para evitar esas secreciones, cuando se hacen intubaciones se pueden poner atropina. Ya, la superficie mucosa que ingresan a la circulación, como les hablaba de la crema de belladona, la escopolamina se puede absorber rápido por cualquier vía, pero por la piel intacta es mucho más lento. Se puede utilizar, por ejemplo, parches o emplatos, que eso hemos visto en formas farmacéuticas, ¿no? Para, digamos, utilizarla por tiempo prolongado. Sobre todo, digamos, en gente que realiza estos viajes y tiene la cinetosis, se puede utilizar, digamos, en parches la escopolamina, ¿no? Ya máximo durante 1 o 2 horas y cede poco a poco y actúa alrededor de unos 45 minutos, como pueden observar. La distribución, una vez que ya el medicamento pasó a la circulación, se va a distribuir. Ya hemos visto que estos medicamentos pasan la barrera hematoencefálica, atraviesan esa barrera, la placentaria, y aparecen también en la receptora. La atropina se une en un 50% a la proteína del plasma. Recuerden que el fármaco unido a las proteínas no tiene actividad farmacológica y suelen producirse concentraciones muy importantes en el sistema nervioso central después de 30 a 60 minutos de estar en la circulación. Ahora, el metabolismo y la excreción, es importante saber cómo el fármaco puede inactivarse en el organismo y eliminarse. Entonces, la vida media es de 2 a 4 horas, se metaboliza parcialmente en el hígado, no de manera completa, vean ustedes, y lo hace por hidrólisis también en el plasma con formaciones metabólicos inactivos, como es el ácido tópico y la toxina. 18% se excreta sin cambios por orina. También se puede excretar por sudor, la leche materna y su efecto, como dice ahí, no es verdad, es muy importante en la función parasimpática, sobre todo la que está relacionada con los receptores muscarínicos y no así con los nicotínicos, porque estas acetilcolinas tienen dos acciones sobre los muscarínicos y sobre los nicotínicos. Bueno, aquí tenemos un cuadro de lo que puede representar la administración de este fármaco. Por ejemplo, si se da a dosis de 0,5 miligramos, disminuye levemente la frecuencia cardíaca, hay cierta sequedad bucal y inhibición de la sudoración. Lo normal es 1 miligramo de administración en el adulto, sequedad de la boca, se aumenta la frecuencia cardíaca, en ocasiones precedido de dilatación pupilar leve. 2 miligramos, frecuencia cardíaca rápida, palpitaciones, sequedad bucal, notable, o sea, no va a poder ni siquiera hablar, ni ideas, dilatación de las pupilas, visión cercana, un tanto borrosa. Si se administran 5 miligramos, todos los síntomas anteriores, pero en grado mucho más notable. Entonces, dificultad para hablar, discutir, inquietud, fatiga, cefalalgia o cefalea, piel seca, caliente, ya le he dicho que eso se llama fiebre atropínica, dificultad para orinar por la hipertrofia de próstata, solo en los hombres se da eso, no en las mujeres, y del pericarditismo intestinal.
Si se da 10 o más miligramos, en el niño esta dosis es mortal. Todos los síntomas, pero mucho más notables, ¿no? El pulso rápido, obliterado, visión borrosa, la verdad, piel enrojecida, caliente, seca, puede provocar dificultad para caminar, es la ataxia, inquietud, excitación, alucinaciones, delirio y coma. Recuerden que influye mucho sobre la memoria, también eso puede llegar a todo. Ahora, podemos dividirlo en síntomas, digamos los periféricos y los centrales, puede haber de primero, segundo y tercer grado, y lo mismo los centrales, primero, segundo y tercer grado. En el primer grado vamos a tener sequedad de la boca, la expresión de la secreción traqueobronquial, como ven ahí, la verdad, sudorípara, hipotensión, temperatura corporal, piel caliente y obviamente eritema. En segundo grado, ideación, dilatación de la pupila, visión borrosa, cicloplegia, visión doble quiere decir anormalidades de la conductividad en el corazón. En tercer grado, retención urinaria y hidroaridemia. Si hablamos ya también de las acciones centrales, cambios de humor, ataxia, alteraciones de la marcha, de segundo grado, distracciones, frecuentes, acortamiento del tiempo de atención, o sea, no serviría ir a pasar clase con eso, y alteración de la memoria. En el tercer grado, como ven aquí, desorientación, fabulaciones, alucinaciones, agitación y delirio podría ocasionar también la actividad de estos fármacos. Ahora, la toxicidad es muy frecuente, entonces por dosis excesiva siempre está relacionada la intoxicación con dosis elevada, instigación por ejemplo de la atropina del ojo. Hoy ya no se usa eso, se usa medicamentos beta bloqueantes. Ya eso vamos a ver cuando veamos aparato cardiovascular. Ingestión de frutos de la belladona también puede provocar intoxicación y tener en cuenta la variación individual. Por ejemplo, los niños les decía que eran muy susceptibles a la acción de la atropina, sobre todo, miren bien, miligramos, que no es muy problemático para los adultos, pueden ser mortales en los adultos, incluso pueden llegar a soportar hasta 100 miligramos. Los síntomas se desarrollan rápidamente después de la administración de los fármacos. Entonces, en el adulto es mucho más fácil de, y ya nos estamos acercando a la hora de irnos, también vamos a ver estas cosas que son, creo, importantes. Bueno, dentro de los trastornos centrales, ¿qué hace la atropina y qué hace la componente? Tiene la atropina, excitación, ataxia, delirio, convulsiones, ya lo hemos visto, verdadera psicosis. En casos graves, coma, hipotensión, la arritmia, parálisis respiratoria. En cambio, la escopolamina son igual a la atropina, pero puede haber depresión del sistema nervioso de entrada nomás, no igual que esto, pero provoca excitación, ¿no? Y fenómenos de excitación. A nivel periférico, pseudotomía, disfagia, náuseas, vómitos, cicloplegia, midriasis, fotofobia, dermatitis de contacto, disuria y erupción de tipo escarlatinoso, sobre todo en los niños, que generalmente cuando aparece sarpullido, entonces también aparece la fiebre de los niños. Ya, ahora, incluso hay un eslogan de la intoxicación de la atropina: seco como un hueso, para quedar por las no sudoración, por la fiebre atropínica, ¿no? Seco como hueso, ciego como murciélago por el hecho de la midriasis, ¿no? Rojo como una remolacha y loco de remate porque tiene problemas de atención, ¿no? ¿La verdad? Ya. Entonces, de intoxicación por vía oral, lavado gástrico hay que hacer, anticolinesterácicos tipo isotretinoína que penetra la barrera hematoencefálica y tiene la isotretinoína. O también esta isotretinoína se denomina eserina, salicilato de eserina, 1 a 4 miligramos por vía subcutánea intravenosa, para contrastar la acción colinérgica periférica y central. Para fenómenos de excitación, que como el diazepam se puede utilizar, y para la fase depresiva, aminastresora, si la presión arterial ha disminuido mucho.
para los casos de presión respiratoria grave, respiración artificial y administración de oxígeno. Y como les dije, hay unos dos. Vamos a quedar aquí, nos vamos a retirar. El día miércoles quiero que me traigan una propuesta para poder resolver el problema del examen de farmacología. Yo he puesto una propuesta y ustedes me traen otra, y que sea de consenso, porque ustedes son los que pasan en las otras materias, no yo.